Para el día de hoy vas a necesitar tu cuadernillo de química, tu libro y tu cuaderno Meraki. Mendeleev estaba convencido de que debería existir una relación entre la masa atómica y las propiedades químicas de los elementos. Tratando de encontrar la forma de expresar esta idea, comenzó a escribir en grandes tarjetas el símbolo, la masa atómica y las propiedades químicas de los elementos, hasta entonces conocidos. Moviéndolas entre sus manos y observándolas, las acomodó como si formaran parte de un rompecabezas. En uno de esos intentos, vio la posibilidad de ordenar los elementos de acuerdo con su masa atómica. Y lo vemos en la figura 2.38, donde están los escritos de Mendeleev, donde en este caso él tenía su borrador de la primera tabla periódica que él consideraba que tendría que tener dicha estructura. Siguiendo esa idea, los acomodó en orden ascendente, según la masa atómica, y notó que las propiedades químicas de estos se repetían periódicamente cada cierto número. Fue así como en 1869 Mendeleev construyó su tabla periódica, agrupando los elementos con propiedades semejantes en filas y dejando varias casillas vacías para elementos que aún no se habían descubierto, pero que pensaba debían existir. Por ejemplo, si observas la fila 5 de la figura 2.39, ahí podrás notar que de acuerdo con su masa atómica, el arsénico le correspondería colocarse después del zinc, pero Mendeleev consideró que no podía haber diferencias tan grandes entre la masa de dos elementos adyacentes. Por tanto, deberían existir elementos con masas atómicas intermedias. Por otro lado, las propiedades del arsénico eran más parecidas a las del grupo del nitrógeno y el fósforo. Al moverlo, quedaron dos casillas vacías que supuso corresponderían a elementos aún desconocidos. Sabiendo de ellos solamente el sitio que ocuparían en la tabla cuando fuesen descubiertos, les dio el nombre de ecaluminio y ecasilicio, asignándoles una masa atómica de 68 y 72 respectivamente. Y en este caso estamos observando la tabla que mencionaban, que era la figura 2.39, la cual dice que, pues bueno, fue la segunda versión de la tabla de Mendeleev, donde ya empezó a agruparlos por grupos. Y estos grupos obviamente tenían ciertas características. Y estas características pues obviamente se veían reflejadas dependiendo de la masa atómica y el número atómico. Entonces el número atómico pues obviamente iba de 1 a n número, pero pues prácticamente lo que él identificó es que esta n cantidad de números se veía reflejado consecutivamente. Por lo tanto, los espacios marcados con cuadros rojos representan los elementos que Mendeleev dedujo que existían o existirían, pero que no eran todavía descubiertos. Las fórmulas generales escritas en la parte superior de las columnas, en este caso, representan el tipo de compuesto que pueden formarse con esos elementos. Entonces, como lo mencionaba en la lectura anterior, lo que teníamos eran espacios donde él consideraba que eran elementos que todavía no estaban descubiertos. En 1872, Mendeleev presentó una nueva versión de la tabla en la que mejoró la locación de algunos elementos e hizo un cambio de filas por columnas, quedando una tabla muy parecida a la que manejamos actualmente, que en este caso pues viene siendo la tabla normalmente conocida como la que encontramos en las papelerías.
Así como una sola pieza de un rompecabezas no te dice nada acerca del resto de la figura, lo mismo ocurría con la información que se tenía de los elementos. Hace más de 100 años, como sabes, el oro, la plata, el estaño, el cobre, el plomo y el mercurio se conocían desde la antigüedad. Sin embargo, el primer descubrimiento científico de un elemento tuvo lugar en 1669, cuando Henning Brand descubrió el fósforo. Durante los 2 siglos siguientes se fueron descubriendo nuevos elementos y se adquirió un gran conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los mismos. La tarea era ahora imaginar cómo organizar esta información, que estaba en completo desorden, de manera que les fuera útil. Fue entonces en el siglo XIX que los químicos se dedicaron a buscar patrones en las propiedades atómicas y a desarrollar esquemas para su clasificación. En estos intentos, en el siglo XVIII, surgieron varias propuestas. Las triadas, en este caso, la ley de las octavas, también el anillo telúrico, entre otros, hasta que en 1869 Mendeleev encontró que al acomodar los elementos en orden ascendente de su masa atómica, se repetían cada cierto número las propiedades químicas de estos. Por lo que en ese año construyó su tabla periódica agrupando los elementos con propiedades semejantes en filas y dejando varias casillas vacías para elementos que aún no se habían descubierto, pero que pensaba debían existir. Sabiendo de ello solamente el sitio que ocuparían en la tabla cuando fueron descubiertos, predijo también sus propiedades. Al analizar la tabla, notarás que las propiedades químicas de los elementos de un mismo grupo son semejantes, es decir, forman compuestos parecidos en sus propiedades y en las mismas proporciones. Por ejemplo, cuando los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, reaccionan con el oxígeno, siempre lo hacen en una proporción de 2:1. Esto es, 2 átomos de esos elementos con 1 de oxígeno dan como resultado, en este caso, los compuestos que estamos observando. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. 2 de litio, 1 de oxígeno. 2 de sodio, 1 de oxígeno. Mendeleev tuvo la audacia de predecir las propiedades físicas y químicas del EK-aluminio y el EK-silicio, los cuales fueron descubiertos cuando él aún vivía. En 1875 fue descubierto el EK-aluminio, al cual llamaron galio, y en 1886 el EK-silicio, nombrado germanio. La impresionante semejanza entre las propiedades predichas por el químico ruso y las propiedades reales del galio y el germanio mostraron a la comunidad científica el enorme potencial que ofrecía la tabla periódica de Mendeleev. La tabla presentaba algunas inconsistencias. Por ejemplo, la masa atómica del telurio, que decía que eran 128, y en este caso es mayor la del oro, que sería 127, por lo cual debería ir después de él. Sin embargo, Mendeleev lo colocó antes, dando prioridad a las propiedades químicas sobre las de la masa atómica. Aunque Mendeleev no pudo explicar estas anomalías, mantuvo su postura sobre el lugar que estos elementos debían ocupar. La importancia del trabajo de Mendeleev radica en que clasificó los elementos y predijo la existencia y propiedades de los que aún eran desconocidos. Actualmente sabemos que el verdadero orden de los elementos depende de su número atómico y no de su masa atómica, tal como lo estudiaremos en el tema siguiente.
Y bueno, tomando en cuenta la tabla 2.5, donde ya habían descubierto lo que es el galio y el germanio, encontramos las propiedades del germanio. Las propiedades pues, nos dice que su masa atómica es de 72. Estas eran las cuestiones predichas por Mendeleev. Y los datos reales son 72.59. Básicamente tenía una diferencia muy pequeña. En la densidad él había predicho 5.5 y en este caso es 5.3, que de igual manera no tiene mucha diferencia. El calor específico de 31 a 32 también. El color, él decía que era gris oscuro, pero en realidad resultó ser blanco grisáceo, que básicamente no tiene como que mucha diferencia, pero sí hay una, pues se podría decir como una situación que se pudo haber equivocado. La temperatura de fusión pues nos decía que era muy elevada y sí, estamos hablando de 937 grados Celsius. Y de ahí es que también tenemos la densidad del óxido, que en este caso serían 4.7 a comparación de 4.7, que en este caso es casi igual. Y la temperatura de ebullición era del 100 grados, la que él predecía, y en realidad resultó de 86 grados. Sí hay una ligera diferencia, pero básicamente, si pueden notar, el simple hecho de hacer sus cálculos internos y de encontrar que en la tabla periódica hacían falta elementos que todavía no habían sido descubiertos, pero que el simple hecho de tener una constancia, esto podía generar una predicción de cómo iba a ser dicho elemento que se tenía que localizar. Bien chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener nombre, fecha, saludo Meraki y margen. El título es Los elementos parte 2. El objetivo, identificar algunas características de los elementos. Acabamos de realizar la lectura a las páginas de la 113 a la 115. Por favor, investiguen la biografía de Mendeleev, ya que es un científico que hemos estado trabajando y mencionando constantemente, y la van a escribir en su cuaderno. También realiza el crucigrama de la página 21 de tu cuadernillo número 2. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de tu cuaderno Meraki de la actividad 26 y de tu cuadernillo número 2 de la página 21. Abre un documento de Word, inserta las fotografías de buen tamaño, guárdalas en formato PDF con tu nombre completo, súbelos a la plataforma Luso o Educar en el espacio de la actividad 26, Química.